Vigente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Araceli Mata Contreras y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Desde su mirada. Antes de iniciar, deseo agradecer las felicitaciones y sus gratos comentarios que me han hecho llegar de manera personal o a través del equipo de Psicosalud. El objetivo principal de este programa es aportar, con el valioso apoyo de nuestros invitados, conocimiento útil que contribuya a emprender acciones en beneficio personal y social. Y de verdad es muy agradable leer que los programas han sido de su agrado y que están siguiendo ya algunos consejos que nuestros invitados les han dado. Les mando un fuerte abrazo. Nuestro programa de hoy se titula 1821, un año clave para la historia de México. México conmemora en este 2021 200 años de su independencia de España. Como sabemos, durante 3 siglos se mantuvo una dominación por parte de la península ibérica en diferentes ámbitos y la lucha por la independencia era una necesidad. ¿Y quién mejor que el doctor Felipe Javier Galán López para hablar de este tema? Su investigación y los estudios que él ha realizado le permiten tener una visión muy amplia y crítica sobre el mismo. Muchas gracias, doctor Felipe, por haber aceptado nuevamente la invitación para estar en este programa. ¿Qué tal, Araceli? Muchísimo gusto saludarte y de nuevo estar contigo en este programa. Envío un caluroso y afectuoso saludo a todo tu público y a quienes nos escuchan. Y pues bueno, vamos a platicar de este año tan importante para la historia de nuestro país. Claro que sí, como bien lo mencionas, un año de suma importancia. El doctor Felipe es doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Es además maestro en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, con acentuación en Historia. Es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana. Estudió un posgrado en el Colegio de la Frontera Sur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT desde el año 2018. Además, forma parte del Padrón de Investigadores de Veracruz. Cuenta con perfil PROMED. Es miembro de la Red Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales y Antropólogos Iberoamericanos en Red. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Es catedrático en maestría en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Él ha hecho diferentes publicaciones, ha sido coordinador de libros, ha participado en capítulos que ha publicado la Universidad Veracruzana, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y otras universidades. Es conferencista no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Él ha estado en diferentes países, ha estado en Francia, por ejemplo, ha estado en Estados Unidos, ha estado en diferentes países también de América del Sur. Entonces, la experiencia que él tiene para hablar de diversos temas de historia, pues es muy amplia. Sus ponencias que ha presentado en Cuba, por ejemplo, Uruguay y Colombia, han tenido gran éxito. Entonces, pues de verdad que es muy grato tenerlo aquí. Yo creo que el hecho de que él esté en este programa nos va a generar un conocimiento quizás nuevo, porque a veces nosotros conocemos una parte de la historia de una manera muy oficial y no conocemos las investigaciones que se están haciendo desde hace algunos años
con una versión un poco distinta de lo que nos maneja la historia oficial. Para poder introducirnos al tema, vamos a escuchar nuestra primera cápsula informativa, como siempre, en voz del doctor César Manuel Torres Arias. Psicosalud informa. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México Tenochtitlán. Así, fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron al actual México. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato, porque el país durante el tiempo que duró fue gobernado por un representante del rey de España, que tenía el título de virrey. Así, el periodo de la colonia abarcó 300 años. Y bueno, ya para empezar a platicar con el doctor Felipe sobre el tema, yo quisiera que él iniciara comentándonos qué representa para México el año 1821. ¿En qué reside su importancia, doctor Felipe? Sí, muy bien, Araceli, muchísimas gracias por la presentación, te agradezco tus palabras y pues bueno, vamos de lleno al tema. Mira, durante muchísimos años en México, recordarás desde que hace 100 años, particularmente en 1921, 100 años después de que México adquiere su independencia, hay un proyecto político, educativo muy importante, muy nacionalista. Y recordarás el nombre de José Vasconcelos, 1921, es el año del inicio de la Secretaría de Educación Pública y la historia para el proyecto político de José Vasconcelos va a ser esencial. Entonces, gente como Vasconcelos y muchos ideólogos políticos, historiadores mexicanos de su tiempo se dieron a la labor de construir un discurso histórico que en gran medida explicara y justificara también la importancia de una versión muy nacionalista, muy patriótica de México, de la historia de México. Y entonces, cuando se hablaba de la guerra de independencia, casi siempre hemos hablado del inicio de la guerra de independencia, es decir, de 1810, cuando un grupo de conspiradores criollos en su mayoría empiezan a llevar un movimiento que en septiembre del año de 1810 pues inicia y que se extiende a lo largo de varios años. Y entonces ese discurso nacionalista y patriótico que se empujó a lo largo de todo el siglo XX, desde Vasconcelos hasta prácticamente inicios de nuestro siglo, nos ha permitido casi siempre concentrarnos en la explicación de la guerra de independencia, en ese inicio, pero muy poco se ha hablado del final. Y para esto el año de 1821 es muy importante. Y si bien ya hay muchas investigaciones, porque sí las hay, de historiadores serios, mexicanos, extranjeros, varios institutos de investigaciones en historia y en otras áreas del conocimiento, digamos que en los últimos años, quizás en los últimos 30 años, pues se han multiplicado estos estudios y ahora tenemos más interpretaciones de la historia, y muchas de ellas, y empiezan a ser cada vez más importantes, se concentran también en explicar el año de 1821 como un año esencial por varios hechos históricos que se van sucediendo a lo largo de los meses, particularmente febrero de 1821 con el Plan de Iguala, también otros momentos en las últimas batallas que se van dando en el México revolucionario de principios de aquel siglo, y también, por supuesto, en los tratados de Córdoba en agosto y en la consumación también, la entrada de aquel ejército trigarante a la Ciudad de México en septiembre de 1821. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, en 1821 va a ser un año muy importante por el discurso que se ha trabajado, nuevo, alternativo, pero también polémico, contrastante y lleno de versiones que están muchas de ellas encontradas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante que ahora que estamos en este momento, año 2021, un año además muy complicado por la pandemia, nos demos tiempo de reflexionar de manera larga y de manera profunda sobre lo que sucede en todo este año, pero que no olvidemos esta parte, la forma en que los discursos históricos se van acomodando a lo largo del tiempo, y particularmente yo quiero llamar la atención del discurso también
vasconcelista, el discurso de la educación, el cómo se enseñó historia en México, ¿sí? Y por eso es muy importante hablar de 1821. En este tiempo de contrastes también, vamos a decirlo así. Es muy importante lo que mencionas y sobre todo el que digas que hay que hacer una reflexión. Fíjate que observo que muchas personas tienen la idea de que el 16 de septiembre debe celebrarse una consumación y sabemos que no es así, como ya tú bien lo mencionas. En septiembre se inicia la lucha de independencia y 1810 no fue el año en que se logra. Y yo recuerdo muy bien que en el año 2010 ya se hablaba del bicentenario de la independencia y se decía que se había consumado la independencia y empiezan a difundir información y ya después a través de diferentes medios e historiadores empiezan a aclarar que en realidad la gente no creyera que el año 2010 era para celebrar ya los 200 años, que esos 200 años se iban a celebrar hasta el año 2021, porque fue precisamente en 1821 cuando se logra la consumación de la independencia. Entonces, ese proyecto que tú mencionas, vasconcelista, que inicia a partir de 1921, pues es muy importante porque recordemos además que durante el porfiriato se da una preocupación por la enseñanza de la historia y luego ese proyecto que Vasconcelos tiene, bueno, ocasiona que haya una enseñanza de la historia de un tema que, por cierto, ya tengo alguna pregunta pensada para ti, porque me parece muy importante de que hablemos cómo es que se está enseñando la historia en las aulas, ¿no? Es algo muy importante y cómo a partir de las aulas se lleva después un conocimiento a la sociedad. Entonces, bueno, 1821 representa todo lo que tú mencionas desde febrero, desde que se hace el plan de Iguala, las batallas que se fueron conmemorando, que incluso, bueno, pues estamos en la ciudad de Córdoba y tú sabes que se habla mucho de una batalla de Córdoba que no todas las personas conocen a nivel nacional. Ya posteriormente esa firma de los tratados de Córdoba, que se hace también en esta ciudad, donde también debemos nombrarla, bueno, pues ya ocasiona que Córdoba tenga que ser mencionada definitivamente en ese año 1821. Y posteriormente, bueno, ya bien lo dijiste, un 27 de septiembre entra el ejército trigarante y ahí es precisamente cuando tenemos que hablar de una consumación, no el 16 de septiembre, como muchas personas lo creen. Yo quisiera, Felipe, que nos hablaras sobre qué es lo que sucedió en Córdoba, Veracruz, en ese año de 1821. ¿Qué importancia tiene la ciudad? ¿Qué acontecimiento se tuvo que haya sido decisivo o que haya sido importante simplemente para la consumación de la independencia? Sí, claro que sí, Araceli, con mucho gusto. Mira, solamente antes de contestar tu pregunta sobre Córdoba, quisiera también cerrar en la reflexión de esto, de lo que vivimos en el año 2010, porque efectivamente fue el bicentenario, pero del inicio de la Guerra de Independencia, y recordarás que hubo mucha polémica al respecto, porque, bueno, hay mucha confusión y es necesario como ir dividiendo por etapas todo el proceso de la Guerra de Independencia, porque fue muy largo. Efectivamente, es fundamental que el público conozca que en 1810 inicia, que en 1821 culmina una parte, pero también hay otro año fundamental que es 1824, que es cuando tenemos la primera constitución política de nuestro país. Entonces, bueno, eso es importante mencionarlo, porque son etapas esenciales. Bueno, sobre Córdoba, Córdoba tiene un lugar importante, indudablemente, en la parte final, vamos a decirlo así, de la Guerra de Independencia, porque, bueno, tú sabes que la Guerra de Independencia no la podemos entender como algo general, sino que en realidad hay diferentes guerrillas. Es como una especie de guerra de guerrillas también que se van dando en diferentes partes del país. Las tuvimos en el occidente de México, las tuvimos hacia el norte, las tuvimos hacia el sur. Recordarás que el virreinato de la Nueva España era muy grande, se extendía muy hacia el norte, parte de lo que es ahora el sur de los Estados Unidos, y que también incluía repúblicas de Centroamérica, lo que es ahora Guatemala, El Salvador, etcétera, ¿no? Eran parte también de ese virreinato de la Nueva España. La Nueva España era como el virreinato más importante que tenía los españoles. Era un imperio poderoso España porque tenía sus colonias en América, pero particularmente esta. Y bueno, dentro de eso, Córdoba juega un lugar importante porque es un lugar de paso, eso ya lo hemos dicho mucho, es un lugar de paso entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, y los puertos quien controlara los puertos controlaba una buena parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el puerto de Acapulco,
y el puerto de Veracruz, pues son dos lugares esenciales. Para 1821 ya estaban desgastados los combates, ya estaban cansados los insurgentes, muy disminuidos, pero también recordemos que España pues ya estaba también muy, muy cansado, tanto económico, político como militarmente, por las confrontaciones que existían y por la disminución y los problemas que había en los imperios europeos. Recordemos también que unas décadas antes hubo unas reformas borbónicas esenciales y que también esto había traído una nueva conformación política en las colonias. Entonces, bueno, pues Córdoba durante la Guerra de Independencia fue varias veces tratado de ser controlado por los ejércitos pro-españoles, vamos a decirlo así, y se había resistido a caer. Era una villa española, vamos a decirlo así, aunque buena parte de su población era indígena, la mayoría, te voy a decir, pero había una élite que manejaba la villa de Córdoba. Entonces, bueno, durante esos años, desde 1812 hasta 1821, se trató de controlar las villas de Veracruz y varios pueblos de indios. Se trataba de controlar Perote, Jalapa, Orizaba, el puerto de Veracruz y Córdoba. Entonces, bueno, Córdoba ya era una de las últimas villas en que se estaban resistiendo también a ser controladas. Y bueno, hay una batalla muy importante, que es la batalla del 21 de mayo. En realidad son unas batallas que se dan entre el 15 y el 21 de mayo para controlar esta villa y tener, digamos, como disponible ese paso entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese tono, ya desde años atrás, antes de 1821, pues algunos de los insurgentes habían pasado por aquí y pues trataban de tener el control del lugar, ¿no? Finalmente, para 1821, los insurgentes van a controlar la villa de Córdoba y las tropas pues españolas tratan de recuperarla. Y bueno, ahí tenemos la historia esta de un general realista, Evia, que lo envían a tratar de recuperar la villa de Córdoba y que el 16 de mayo de 1821 pues lo matan aquí en los rumbos de San Sebastián. Para quien no sea de Córdoba, es una pequeña placita que está muy cerca del centro de la ciudad de Córdoba ahora. En ese momento pues era una parte fundamental en la villa y fuerzas cordobesas y amatecas llegaron hacia esa zona y finalmente pues lograron expulsar a las tropas el 21 de mayo de 1821, a las tropas realistas. Llega aquí Antonio López de Santa Anna y van a finalmente a culminar con una batalla. Y bueno, esa es la importancia que tiene Córdoba en ese momento. Después, el 24 de agosto, pues aquí se firman estos tratados y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos porque me parece que hay varias interpretaciones un poco un tanto polémicas acerca de este documento, pero bueno, aquí se firma los tratados en 24 de agosto de 1821, tratados que no reconoce nunca la corona española, pero que sí en su momento, digamos, que permitieron que el ejército trigarante pues, entrara a la Ciudad de México en septiembre de 1821, pero bueno, eso es, digamos, en términos muy generales lo que va sucediendo aquí en Córdoba. Es decir, en resumen, tiene un papel fundamental, como hay otros lugares, es decir, Guadalajara es muy importante para la Guerra de Independencia en un momento, también lo que hoy es Morelia, Guanajuato también es importante, Acapulco indudablemente, Iguala también lo es, la Ciudad de México, por supuesto. Córdoba también es importante, sobre todo en este último año. Lo son muchos lugares y entonces me parece que es necesario que vayamos haciendo lecturas sobre estos acontecimientos históricos para entenderlos, ¿no? Para entenderlos y para conocer un poco mejor cómo se va armando todo este rompecabezas de la historia que es tan interesante de este periodo que es el año de 1821. Sí, y como tú lo mencionas, en esas interpretaciones, pues se tiene que ir conociendo, y yo creo que pues es importante que las personas que nos estén escuchando también sepan, o yo creo que muchos ya lo saben, que en realidad la independencia no genera un beneficio realmente para la población en su totalidad, ¿no? Solamente se generan ciertos beneficios e incluso pues se inicia con un imperio después de la independencia. Por eso es bueno escuchar que tú digas, se hace una constitución política de los Estados Unidos mexicanos y a partir de ahí se establece que México sea una república federal
y que ahora se tenga una nueva división, que ya tú mencionabas las reformas borbónicas, sabemos que sujetaron más a nuestro país, lo hicieron más colonia y hubo una nueva división territorial y que era de importancia que hubiera una democracia en México, que ha sido muy difícil lograrla, pero bueno, por algo se tiene que iniciar. Entonces, pues definitivamente, así como Guadalajara, como Morelia, como Acapulco, que ya mencionas, pues Córdoba también tiene su importancia, pero no es, diríamos, la ciudad decisiva para que se logre un movimiento de independencia, sino todos contribuyeron de alguna u otra manera. Y sí, quiero que nos platiques acerca de los tratados de Córdoba. Yo creo que en los libros de texto vemos de repente esa fecha. ¿Por qué no se habla tanto de esta fecha como una fecha conmemorativa, con una efeméride? E incluso recuerdo en alguna ocasión aquí un diputado propuso que el 24 de agosto se considerara en una fecha pues a nivel nacional conmemorativa, fuera parte de una efeméride, y no lo logró, ¿no? Y yo creo que tú nos vas a explicar algunas cosas que nos van a permitir entender esas situaciones. Córdoba era una villa, como lo mencionas, pero finalmente pues los indígenas eran los que más predominaban y una élite española era la que de alguna manera tenía el control y buscaba el control, así que pues la batalla que se vive en Córdoba es importante. El hecho de que el general Evia haya muerto un 16 de mayo, pues también fue un suceso sobresaliente, ya que pues se culmina una de las últimas batallas de la independencia de México. Existen diversas versiones entonces de los acontecimientos históricos que, bueno, nosotros vamos analizando y que a veces recurrimos a fuentes que nos dan solamente una versión oficialista y no conocemos más a fondo y nos quedamos con un conocimiento que en realidad es equivocado. Yo te preguntaría entonces, Felipe, ¿cuándo se vuelve peligrosa la interpretación de la historia? Y en el contexto del que nosotros ya estamos aquí hablando, bueno, ¿qué interpretaciones consideras peligrosas acerca de Agustín de Iturbide, acerca de los tratados de Córdoba? Sí, Araceli, muchas gracias. Esto es importante que se debata, que se discuta alrededor de este año 1821 y ahora que estamos a 200, pero también, como te decía al principio, tomando en cuenta 1921 y el inicio de la Secretaría de Educación Pública por todo el proyecto educativo que a partir de ahí se empezó a escribir de la historia. Es necesario que vayamos armando ese rompecabezas a partir de también nuevos discursos históricos. Sí, efectivamente, Córdoba es esencial. Yo creo que nada, absolutamente nada en la historia le puede quitar a Córdoba ese punto de ser un lugar esencial, sobre todo por todos estos hechos que han sucedido. Pero hay que ser muy claros con algo también, y aquí es donde me parece que hay que abrir polémica respecto al documento de los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba indudablemente son unos documentos esenciales para entender la historia de México. Sí, es importante, necesario decirlo, pero cuidado, porque los tratados de Córdoba lo que estaban buscando también en ese momento, y por eso 1821 también la interpretación de ese año se puede volver peligrosa en el sentido siguiente, que en su momento lo que se propuso del Plan de Iguala y de los tratados de Córdoba era un gobierno monárquico, ¿sí? Y así tal cual lo decían los tratados de Córdoba. Te lo leo de manera literal. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. Y el punto número 2 de los tratados de Córdoba dice: el gobierno del imperio será monárquico, constitucional, moderado, ¿sí? Bueno, nada más con estos dos puntos es muy importante que reflexionemos y que el público se haga la siguiente pregunta. Hoy en día nosotros no somos un imperio, no somos tampoco una monarquía constitucional, no lo somos, somos una república federal. Y este es el punto central de este debate. Si nosotros fuéramos un imperio, porque en 1821 lo que se trató de impulsar, a diferencia de los otros años, también por parte de un grupo de criollos principalmente, era tener un imperio separado de España, pero que a la vez era bien extraño, ¿no? Porque le estaban ofreciendo la corona del rey, pero a la vez era una trampa porque el mismo Agustín de Iturbide lo que estaba tratando de buscar era ser el primer emperador mexicano, y de hecho lo es.
sí, o sea, sí lo logra hacer, pero después recordarás que pues ya con un plan muy contundente, se va a echar abajo esta monarquía en los siguientes años. Es lo que conocemos como el plan de Casamata, ¿sí? que se va a dar después del imperio de Iturbide, y que con ello se tratan de eliminar todos aquellos intentos por hacer de México una monarquía. Y posteriormente tenemos para el año de 1824 la constitución, la primera constitución política que tenemos de México como una república federal, que es lo que somos ahora. Hemos tenido la constitución de 1824, la constitución de 1857 y la constitución de 1917. Son nuestras tres grandes constituciones. Entonces, no somos una monarquía, ¿sí? No somos tampoco una monarquía constitucional moderada, somos una república federal. Y esto es bien importante porque en ese momento, recordarás, Araceli, toda Europa estaba también en un momento de conflictos entre que las monarquías empezaban a tambalearse, y de hecho en el siglo XIX también, pues muchas monarquías empiezan a caer. Y si nos vamos para atrás, unas décadas atrás también, pues tenemos pues la gran revolución francesa, todas las ideas de libertad, todas las ideas de lo que conocemos como el liberalismo también, que tiene que ver con una política también económica y con proyectos, por supuesto, políticos que van llegando también a las colonias y que son los que impulsan los movimientos revolucionarios pro-independentistas, muchos de ellos criollos, no solamente en la Nueva España, en diferentes lugares, ¿sí? Entonces hay que recordar algo. El movimiento que inició en 1810 Miguel Hidalgo y que después continuó Morelos y que después siguieron muchos otros hombres más, no me pararía de hablar de nombres, pero bueno, basta recordar algunos como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria o Nicolás Bravo, pues no buscaban una monarquía, ¿sí? Esto es esencial. Y mira, no le quita la importancia a los tratados de Córdoba, no quiero restárselas, son importantes como un documento esencial, ¿sí? Pero no podemos decir que sea el documento fundacional de México como muchas voces quieren decirlo. No, hay que tener mucho cuidado, porque esas voces que dicen de que los tratados de Córdoba son el nacimiento y el origen de México, sobre todo en una ciudad como Córdoba o en algunas ciudades como Iguala o como Orizaba, pueden llegar a ser peligrosos. ¿Por qué? Porque están tratando de reivindicar una visión también promonárquica y muy elitista, ¿sí? O sea, esto de estar llevando a eventos la bandera del ejército trigarante tampoco me parece que sea necesario que se deba hacer, porque somos una república federal. O sea, eso es lo que somos, y ha costado muchísimo trabajo, ha habido muchísima gente alrededor de un proyecto político liberal, un proyecto político de constituciones, ¿sí? Porque finalmente nosotros tenemos una constitución y esa es la que nos regula ahora, como para que tratemos de reivindicar a una monarquía o a los intentos monárquicos. Y 1821 también es el año en que Agustín de Iturbide, que recordaremos, pues era un personaje importante, un militar muy destacado, pues trató de reivindicar y trató de hacer de México una monarquía. Eso es lo que él quería hacer. De hecho lo es. Recordemos, México ha tenido dos imperios, el imperio de Iturbide y después el imperio de Maximiliano, unas décadas después, ya en la época de Juárez y la Guerra de Reforma, ¿sí? Entonces es bien necesario que entendamos eso, que separemos de pronto también algunas cosas para que no hagamos creer a la gente que con los tratados de Córdoba nació México. Ese me parece que es un error histórico también. En realidad, México va a nacer producto de una serie de acontecimientos históricos como república, quiero decir, pero que incluye, además de las luchas sociales y de los movimientos armados, pues incluye muchas otras cosas, ¿no? Políticas, económicas, culturales, sociales, artísticas. Y decir que un tratado que era promonárquico, que llamaba a esto Imperio Mexicano, sea el documento fundacional de México, es un error, ¿no? Y hay que señalarlo así, sin quitarle la importancia, vuelvo a repetir, que tiene como documento histórico que debe ser analizado para entender el nacimiento de nuestro país como República Federal.
Sí, fíjate que coincido completamente contigo. Yo creo que el documento, como tú bien dices, pues no le podemos quitar el valor que tiene para el momento histórico que se vive. Yo creo que pues pudiera verse como el primer paso para el logro de la independencia, pero no un documento que tengamos que enaltecer, un documento que entonces nos permite entender que el 24 de agosto no podría ser una fecha conmemorativa para nivel nacional porque estaríamos entonces celebrando el que sí se haya logrado un imperio en nuestro país, porque como bien lo dices, los tratados de Córdoba establecen que se va a tener una monarquía constitucional moderada y entonces, bueno, la idea de Iturbide era precisamente ser emperador y su sueño se cumplió porque él, a lo mejor por un periodo de tiempo muy corto, porque afortunadamente surge el plan de Casamata y se logra una primera constitución que es la de 1824 y entonces ese documento sí tiene que ser reconocido, sí tiene que ser conmemorado a nivel nacional, ya que ahí se establece precisamente todo el proyecto, de alguna manera establece la base para el proyecto posterior, donde nosotros vemos que tenemos una división de poderes y que, bueno, se han generado varios cambios, como ya bien mencionaste, ya después los liberales hacen una nueva constitución, que es la de 1857, y bueno, la Revolución Mexicana trae otra constitución también muy importante, que es la de 1917. Esos documentos, esos tres documentos, yo creo que sí tienen que ver mucho con lo que nosotros tenemos ahora como país, sí conforman lo que es un país mexicano y no los tratados de Córdoba. Entonces, considero que se le debe dar esa importancia solamente para el momento histórico, por algo se empieza, pudiéramos decir, pero no como el inicio de un país que nosotros tenemos ahora, ¿no? Ya con todo el proyecto que se ha ido delineando con las políticas que van surgiendo en los ámbitos económicos, culturales, sociales, como pues bien ya tú lo mencionaste. Entonces, bueno, toda esta también influencia que tú mencionas de la Revolución Francesa, pues es importante para México y para el mundo en general, porque finalmente ya se pedía que no hubiera monarquías, e incluso el hecho de que Estados Unidos lograra su independencia, pues sirve como modelo para el resto de los países. Entonces, se iba caminando bien, pero cuando termina esa lucha de independencia, pues se delinean los tres proyectos que llevan a que se viva un imperio y como tú mencionas también se vive un segundo imperio con Maximiliano de Habsburgo. Entonces hay que restaurar la república nuevamente y eso es lo que debemos de mantener y conservar. Yo creo que no podemos luchar por una idea que tiene que ver de monarquía, ¿no? Donde realmente pues las situaciones son a favor de unos cuantos. Si bien es cierto que en nuestro país hay todavía mucho que cambiar, existe gran desigualdad, muchos proyectos que todavía deben emprenderse, pues tenemos que ir analizando la historia es muy importante para poder conocer qué es lo que se ha vivido, ¿no? La historia nos sirve para poder analizar qué ocurrió en el pasado, para poder entender lo que estamos viviendo ahora. Y nos sirve también para que podamos planear. Entonces, bueno, el estudio de la historia se ha ido generando de diferentes maneras, pero pues también tenemos unas versiones tanto oficialistas como críticas. Pero vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa, otra vez en la voz del doctor César Manuel Torres, y seguiremos con el doctor Felipe. Psicosalud informa. La historia oficial es la narración de los hechos con el propósito de justificar las acciones y decisiones de un régimen o doctrina, y con frecuencia avanza hasta la reinterpretación interesada de las vidas de los personajes históricos, para convertirlos en héroes o villanos. La historia oficial no es necesariamente falsa. En el pasado ha servido para enaltecer el nacionalismo y la cultura. Sin embargo, cuando está conformada por mitos y falsedades, tiene escasa credibilidad y poca duración, porque se derrumba apenas aparecen los datos históricos que quedaron ocultos, puesto que para la historia oficial solo existe mientras es impuesta. Bueno, y regresando, Felipe, a la idea de la historia crítica y la historia oficial, para ti, desde tu mirada, ¿qué tan importante es la visión crítica de la historia en contraposición con la historia oficial? Sí, Araceli, muchas gracias. También qué pregunta tan importante. Sí, a mí me parece que debemos de ir caminando hacia versiones críticas de la historia y menos dogmáticas.
también. De hecho, ya han existido muchísimos esfuerzos por parte de historiadores, de científicos, de antropólogos históricos, de sociólogos, por ir reconstruyendo la historia, las historias de los países y particularmente de este proceso histórico, desde también por allá de la década de 1920, 30, 40, en Europa hubo esfuerzos importantísimos por ir entendiendo la historia de otra forma. Recordarás, por ejemplo, la Escuela de los Anales, todo este grupo de intelectuales, que muchos de ellos también porque les toca vivir la Segunda Guerra Mundial, llegan hacia Estados Unidos, algunos vienen a México, y están refugiados por cuestiones de la guerra y que escriben la historia también de otra forma, ¿no? Y que van creando nuevos enfoques y nuevas propuestas para ir entendiendo la historia y que en México la Secretaría de Educación Pública ha tardado a lo mejor un poquito en ir aplicando a sus modelos educativos y a sus programas de estudio, porque como te decía, ha permeado siempre una historia nacionalista, de héroes y de villanos, y así es como mucha gente entiende la historia, y me parece que no necesariamente debe de ser así. Es decir, debemos de ir entendiendo que existen discursos e interpretaciones de la historia y que son muy variados y que el análisis de las fuentes, de los documentos históricos, esto que llamamos la historiografía, pues va a ser fundamental, importantísimo para entender un periodo como este, que es tan complejo, tan polémico, y también quiero decirte, Araceli, que es muy sensible. Por eso yo he llamado la atención en esta interpretación también de los tratados de Córdoba, distinta a como algunas voces la han querido hacer ver en una ciudad como Córdoba, en el marco del año de 1821. Es muy sensible porque todavía hoy, año 2021, tenemos diferentes, digamos, como fuerzas políticas que están a favor de ciertas ideologías, y hay un sector muy relacionado a versiones, vamos a decirla así, promonárquicas, y que tratan de reivindicar a ciertos personajes históricos para llevar a efecto sus proyectos políticos. Y ahí es también que me parece que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, hay términos muy concretos, personajes como Agustín de Iturbide, de la Guerra de Independencia, o Porfirio Díaz más adelante, son algunos de los personajes favoritos de grupos muy dogmáticos y hasta promonárquicos, yo diría, y que también están interesados en llegar al poder, y su proyecto político pues no es popular, no es liberal, ¿no? Y bueno, de pronto es un tanto elitista. Entonces por eso es que yo llamo la atención a que tengamos cuidado y entendamos la historia más bien como algo que nos permite entendernos y no busquemos como el conflicto, ¿no? Y me parece que esa forma de tratar de reivindicar a estos personajes en realidad está, atrás de eso está también un conflicto político, económico y un manejo del poder. Ya lo decía hace unas semanas un historiador mexicano, Pedro Salmerón, aunque pues hay una batalla por la historia también, una batalla por contarla. El mismo Paco Ignacio Taibo también lo ha dicho recientemente, ¿no? O sea, hay como personas atrás ahorita pues podemos ver en esta polémica de ciertos personajes que habían tenido el manejo también del contar la historia en los últimos años, y pues que están muy molestos, ¿no? Porque la historia que ellos contaban pues ya no está siendo tan contada o no tiene el presupuesto, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos a la historia también como una disciplina científica, y entonces que hagamos estudios serios de la historia. Yo quiero invitar a eso, a la gente, a que haga estudios serios de la historia y no tanto a hacer caso a estas voces de pronto muy de derecha o muy de izquierda, que nos llevan como a caminos muy, de pronto, que pueden llevar al conflicto. No, más bien hay que estudiar la historia para entendernos, para entender cómo nació México. Pues México nació bajo dos proyectos políticos que se estaban peleando el poder, y esto se ha extendido, recordarás, Araceli, todo el siglo XIX fue una lucha intensa entre liberales y conservadores, y hubo intentos por traer emperadores. De hecho, traen a Maximiliano de Habsburgo también a gobernar, y después, pues bueno, viene la época de la Guerra de Reforma, viene la época de Benito Juárez, es también fundamental, y después, bueno, pues hay otros personajes políticos importantísimos ahí, y después tenemos la Revolución Mexicana de 1910. Y eso no termina ahí, se extiende también a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces,
Por eso es que la historia es tan importante, porque se juega la forma de contar y la base también de pronto discursiva de cómo ha sido México pensado, ¿no? Pero entonces necesitamos estudios serios, necesitamos también revisión de documentos históricos y de interpretaciones profundas de la historia para poder ir armando este rompecabezas tan bonito y tan interesante que es nuestro país. Y bueno, yo creo que aquí podríamos recomendarle a las personas que nos escuchan y que tengan interés por el estudio de la historia, el buscar fuentes, pues fuentes que nos permitan tener esa visión crítica de la historia, recurrir a los archivos, leer los documentos, como por ejemplo tú nos leíste una parte de los tratados de Córdoba. Esa parte es muy importante porque directamente pues podemos conocer e interpretar, y eso es lo importante, hacer nuevas interpretaciones de la historia, pero que el discurso histórico sea enfocado no a intereses personales, sino más que nada a dar una visión real, crítica de la historia, que permita tener un panorama general sobre lo que realmente se ha vivido y que sirva también como una base para que se puedan tomar decisiones en un país. En muchas ocasiones escuchamos que hay quien dice, pues la historia no me sirve para nada si ya pasó, ¿no? Entonces, eso es muy común en las aulas, sobre todo cuando uno recibe alumnos que acaban de ingresar. Yo también imparto la materia de historia y bueno, esa visión con la que ellos llegan de que la historia no es, no sirve, es aburrida, no me va a ayudar en nada y yo para qué me voy a aprender el pasado, etcétera, ¿no? Entonces se llega con una visión pues bastante negativa sobre la historia, ¿no? Y también quiero que nos comentes algo sobre la enseñanza de la historia, pero primero quisiera que escucháramos un testimonio. Como hemos visto en cada uno de los programas, vamos presentando un testimonio donde el tema que se está abordando se pretende que alguien que ya lo vivió lo pueda exponer. En esta ocasión, pues agradezco mucho a un estudiante llamado Leonardo Javier Jiménez Gallardo. Tuve la fortuna de que fuera mi alumno en el bachillerato y él nos va a dar una visión a través de su mirada de cómo la historia crítica contribuye no solamente en su vida personal, sino en su vida académica. Vamos a escucharle y ya seguiremos platicando con el doctor Felipe. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Javier Jiménez Gallardo, tengo 19 años y actualmente estoy cursando el 4º semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. He tenido clases de historia desde la primaria, pero sinceramente nunca me habían llamado la atención. Se me hacía algo aburrido e incluso un poco complicado de entender. Sin embargo, en la preparatoria se me dio la oportunidad de participar en los concursos de conocimientos en la materia de estructura socioeconómica de México. Esto era básicamente estudiar la historia de la economía mexicana. Pero para que yo pudiera entender mejor, tuve que meterme más a fondo dentro de la historia de México, y esto sin duda cambió bastante mi perspectiva de varias cosas. Para empezar, me di cuenta que la historia no solo nos enseña cosas o datos del pasado, sino que a través de esos acontecimientos nos da la pauta para nosotros poder entender el presente y así poder proyectarnos hacia el futuro. A partir de ahí empecé a considerar a la historia como lecciones de vida. Si nosotros conocemos los acontecimientos del pasado y cuáles fueron sus causas, podemos utilizar ese conocimiento para no cometer los mismos errores o para buscar maneras de mejorar las cosas. Yo creo que aquí radica la importancia que tiene que estudiemos a fondo la historia de nuestro país, pues así tendremos un mayor panorama para ver las cosas y para poder entender la actualidad y también para poder ver en dónde debemos actuar. Al decir estudiarla no solo me refiero a memorizar fechas o memorizar datos, sino que realmente ponernos a reflexionar sus causas, sus consecuencias y la manera en la que esto está relacionado con nuestra actualidad. Y debemos de aprender a ser críticos cuando se habla de historia. Otra cosa que me dejó el haber estudiado la historia de nuestro país es que debemos de mejorar o activar aún más nuestra capacidad de investigación y de análisis, porque podemos llegar a toparnos con diversas versiones de un mismo acontecimiento, y realmente para que nosotros podamos entender bien, tenemos que saber identificar o investigar en varias fuentes cuál es la versión correcta o al menos la más cercana a la realidad. Algo importante que también aprendí es que no solo debemos de quedarnos con la versión que nos dan en los libros de texto gratuitos de las escuelas, porque lamentablemente son versiones un tanto distorsionadas a conveniencia. Y esto es lo malo o lo que afecta bastante al querer aprender, pues estamos aprendiendo mal.
y muchas veces la manera en la que es presentada la información en esos libros hace que principalmente niños y jóvenes no se interesen en aprender historia. Como mencioné al principio, haber estado estudiando la historia de nuestro país cambió mi perspectiva de varias cosas. Dejé de considerarla aburrida y realmente apareció un interés bastante grande en querer conocer más. Además, esto ayudó a que actualmente entienda mejor la realidad que estamos viviendo, a entender mejor los movimientos sociales, la política, la economía e incluso algunas de las materias que estoy llevando en la carrera. También aprendí a ser más analítico y me quedo con la idea de que cuando se tienen buenas bases en historia es más fácil entender la realidad. Bueno, pues como pudimos escuchar a Leonardo, la historia a él le hace cambiar la perspectiva sobre una realidad social. Le ayuda mucho en su vida académica. Tuvo un gran logro él al participar en el concurso de la materia Estructura Socioeconómica de México y al haberse metido a estudiar la historia de una manera crítica, pues él gana el primer lugar en la zona en los concursos que realiza el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Yo quisiera, Felipe, que nos comentaras cuál es la mirada que tú tienes acerca de la enseñanza de la historia en el ámbito escolar, en los diferentes niveles y en general del conocimiento histórico que posee la sociedad a partir precisamente del resultado de la enseñanza que se tiene de la historia en las escuelas. Claro que sí, Araceli. Me parece que la historia es esencial. Creo que estamos en un momento muy oportuno para que reflexionemos acerca de la relevancia que tiene esta disciplina en toda la formación educativa de todos los mexicanos y que vayamos caminando también hacia versiones más críticas de la historia que nos permitan entendernos. A diferencia de quienes piensan que la historia no sirve, yo creo que es todo lo contrario. La historia nos sirve a todos, absolutamente, porque todos vamos creando nuestra propia historia, es decir, tenemos historias familiares, tenemos historias personales, tenemos historias de nuestros barrios, de nuestras localidades, de nuestras ciudades, de muchas cosas, y tenemos que ir caminando hacia historias de procesos, yo diría de procesos sociales y culturales. A mí me gusta la historia social, me gusta también la historia cultural porque nos permite entender también qué somos, ¿sí? Dónde estamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y sobre todo nos permite mirarnos hacia adelante. Y creo que eso ha faltado de pronto en la enseñanza, en los programas de estudio, porque, te vuelvo a repetir, la mayor parte de la educación histórica en México ha sido pronacionalista, es decir, ha sido escrita con la finalidad de justificar una nación homogénea en su momento. El proyecto vasconcelista buscó eso, fue un nacionalismo homogéneo que no reconocía la diversidad cultural, y el reconocimiento hacia la diversidad cultural y étnica viene hasta finales del siglo XX, y a partir de entonces estamos empezando a escribir historias culturales, historias sociales que nos permitan entendernos, ¿no? Es así que existe la historia de los obreros, la historia de las comunidades, pueblos originarios, las mismas lenguas, la historia de la comida, la historia de los rasgos culturales, las historias de los pueblos, las historias de vida, la historia oral, las leyendas, el arte. Es decir, no debemos de reducir la historia nada más a personajes, no debemos reducir la historia a la memorización de fechas. A mí me parece que debemos de separar un tanto al historiador como un científico social del cronista. Ambos son importantísimos, los dos, pero hay que establecer las diferencias. El cronista cuenta la historia y un cronista regularmente se sabe muchísimos datos y memoriza los datos históricos y los cuenta. Y eso es sumamente valioso porque se convierte también en el dato histórico que después va a ser interpretado, por ejemplo, hacia el futuro. Y por otro lado está el historiador como un científico social. Recordemos que la historia es una ciencia, tiene sus metodologías, tiene sus paradigmas teóricos, y la historia nos permite entender, pero el historiador va a crear teorías también, el historiador va a interpretar procesos temporales, el historiador va a analizar datos también, fuentes, va a consultarlas. Y hay también diferentes áreas de la historia, tú bien lo sabes, Araceli. Entonces yo creo que los programas educativos deben girar hacia allá.
nos debemos de separar un poco en la idea de enseñarles a los estudiantes que historia es aprenderse la fecha de nacimiento de alguien. No, o no necesariamente. O sea, tenemos que entender el proceso para entendernos a nosotros. Y me parece que todavía nos falta mucho camino por recorrer, porque además vivimos momentos en los que también de pronto hay una explosión nueva de nacionalismos a nivel mundial, peligrosos, nacionalismos que pueden llegar a conflictos. En Europa estamos viendo el resurgimiento de nacionalismos muy fuertes y muy dogmáticos que pueden llegar a ser peligrosos, y en América Latina también. Entonces tengamos cuidado, porque la historia, el manejo también de una historia y de una posición muy dogmática, pues nos puede llevar a eso, al conflicto. Más bien veamos a la historia para disfrutarla, y creo que si lo hacemos así, nuestros estudiantes, quienes hemos trabajado con cursos de historia, podemos tener experiencias más interesantes con los estudiantes si les enseñamos otro tipo de historia y no los obligamos a aprenderse fechas. Eso es lo que yo creo, Araceli. Y fíjate que me hace recordar, he estado participando también a través de algunos jóvenes en concursos, tanto regionales como estatales en historia, y siempre los muchachos a los que preparo en esta área me comentan que realmente la historia les cambia su perspectiva y su vida en el ámbito académico, porque les permite tener conocimientos que son básicos para la universidad. Entonces, la enseñanza de la historia es sumamente importante, y yo creo que si nosotros nos apasionamos en platicársela a los jóvenes, en que ellos lean, en que ellos interpreten también, que ellos nos digan lo que están entendiendo, pues yo creo que ahí se va enriqueciendo todo el conocimiento histórico que se va a tener, y que es una base súper importante para llegar a estudios universitarios. Entonces, realmente jóvenes que participan en concursos de historia son los que más se meten a estudiar en diferentes fuentes, y sobre todo lo hacen de una manera crítica. Eso me parece muy bueno, pero sí es lamentable el hecho de que muchos jóvenes también digan la historia es aburrida. Yo te puedo comentar, por ejemplo, que de 50 alumnos que tengo normalmente en un salón de clases, cuando les digo a quién le gusta la historia con toda sinceridad, levantan la mano 2 o 3, y ya con eso me doy por bien servida, porque digo, bueno, a alguien le gusta, ¿no? Y entonces haremos que les guste a todos. Entonces hay que enseñar la historia, pero desde una perspectiva donde el docente se prepare, donde el docente conozca, donde el docente le pueda desmitificar la historia, que es una parte importante, porque yo observo también que cuando al alumno se le dice, a ver, tú te lo sabes de esta manera, ¿qué te parece si ahora leemos a tal autor y nos das tu opinión? Y entonces empieza un debate y ellos mismos empiezan a comentar, pero ¿por qué nos los han contado de esta manera? Y es cuando surge el interés. Entonces, el hecho de que ellos conozcan una versión oficial, yo les digo, cuando lleguen a bachillerato ya no es para ver la historia oficial, ya la viste en la primaria, la viste en la secundaria. Si se dio de manera oficialista, bueno, ahora vamos a verla de manera crítica. Ya te conoces algunos eventos históricos, ahora analízalos, reflexiónalos. Y creo que de eso se trata. El trabajo del cronista, pues como tú lo mencionas, es de suma importancia, pero nosotros no queremos alumnos que vayan a ser cronistas. Queremos alumnos que puedan contar sus propias historias, como ya bien lo mencionan, ¿no? Su historia de vida, su historia de su pueblo, de su cultura, del arte que vive, de todo lo que pudiera ser posible. Entonces, la enseñanza de la historia definitivamente tiene gran relevancia, y creo también en este sentido, o al menos desde mi punto de vista, se llega a dar también que en las escuelas no todos son especialistas en historia. En muchas ocasiones pues se tiene una formación general, y cuando se llega a la materia de historia, muchos niños me comentan y adolescentes también, pues es que yo lo único que hacía en la primaria o en la secundaria era copiar lecciones de historia, y creo que eso es lo que ocasiona que se tenga una idea errónea de la historia, de que es aburrida. Entonces hay que cambiar la enseñanza de la historia. Creo que todos aquellos que estamos involucrados en esta área tenemos que ocasionar que nuestros jóvenes y nuestros niños pues se interesen más en este tipo de estudios, y puedan posteriormente realizar algún aporte desde el área en donde ellos se encuentren. No precisamente hay que ser historiador para poder construir, y que ese discurso sea un discurso que realmente brinde un aporte para la sociedad en general. Quisiera preguntarte finalmente, Felipe, ¿qué libro tú pudieras recomendarnos para que todos los que estemos escuchándote
pues podamos leer un poquito acerca de esos temas que ya nos has estado mencionando a profundidad. Queremos saber más de Agustín de Iturbide, de los tratados de Córdoba. ¿Qué libro es idóneo para realizar este tipo de lectura? Sí, Araceli, muchas gracias por esta pregunta también, que me parece puede cerrar esta conversación. Hay muchísima literatura de historia de México que es importante, y hay nuevas investigaciones. Eso creo que es necesario resaltarlo, y además, ya como lo comentamos en el programa pasado, hoy en día podemos tener acceso a documentos digitales y a los repositorios, a las tesis doctorales, por ejemplo, del Colegio de México, del CIESAS o de la UNAM o de la Universidad Veracruzana, donde se están haciendo trabajos de investigación en historia, ¿no? Entonces, digamos como que mi primera recomendación es eso: hay que buscar, hay que revisar, hay que tratar de promover en los estudiantes esa motivación para estudiar historia y para investigar. El historiador se hace cuando se forma a partir de ser una persona curiosa, ¿no? Así nace la ciencia. Y también la crónica, ¿eh? O sea, los cronistas son súper importantes, porque el cronista cuenta, te puede llevar a la fantasía también, a vivir un momento histórico y trasladarte hacia el hecho, hacia el lugar, las leyendas, el arte también, contar la historia a partir de la música, también me parece muy importante, pero yo destaco en este momento y en este caso también la lectura, la lectura científica. En científica, cuando hablo de científico, es que la historia es una ciencia también, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones así en concreto, pues mira, en los últimos 20 años, el Colegio de México ha llevado tremendos y sensacionales libros de historia, y pues historia general de México, del Colegio de México, es lo que yo recomendaría. La versión del 2000, la versión del 2010 tiene ensayos maravillosos, trabajos históricos fundamentales, además de investigadores, por supuesto, de primer nivel, ¿no? Como Daniel Cosío Villegas, por ejemplo. Bueno, la nota preliminar en el libro del 2010, pero bueno, historiadores como Bernardo García Martínez, como Enrique Florescano, que es, por supuesto, uno de los grandes historiadores de México también. Hoy en día tiene textos de Luis Villoro, uno que yo recomiendo para esta interpretación que yo te di hace unos minutos sobre el proceso de la Guerra de Independencia en 1821. Es un texto que se llama La Revolución de Independencia, de Luis Villoro. Y también viene otro, Los primeros tropiezos, de Josefina Zoraida Vázquez. Son textos maravillosos. Por supuesto, nos podemos ir más atrás, históricos de Luis González, ¿no? Por ejemplo, pero también tenemos trabajos muy buenos en las versiones de 2010 de Luis Jáuregui, por ejemplo, en historia económica, me parece muy importante. Discusión y su análisis con datos, historia de Veracruz también, por supuesto. Y bueno, también tenemos un libro muy importante que está en la red, que se llama Historia General de Córdoba y su región, que fue coordinado por Adriana Naveda y Enrique Florescano, y lo encontramos en la red, ahí está, y ahí vienen algunos ensayos también importantes de la misma Adriana Naveda, que explica el origen de Córdoba, algunos otros textos ahí importantes de otros historiadores locales y de cronistas también de la ciudad. Entonces yo les recomiendo mucho. Y también, bueno, un libro que a mí me encanta para explicar la Guerra de Independencia es El cura Hidalgo y sus amigos, de Paco Ignacio Taibo. A mí particularmente me gusta mucho leer a Paco Ignacio Taibo porque es polémico, todo el tiempo es polémica con Paco Ignacio Taibo. A mucha gente le pone los pelos de punta escuchar a Paco Ignacio Taibo, porque es un historiador crítico y porque ha escrito además novelas históricas. Y la novela histórica también es bien interesante, ¿sí? Y bueno, y por último, si quieren conocer un poco más de Iturbide, les recomiendo un libro que se llama Iturbide de México, de William Spence Robertson, que fue publicado en la década de 1950, pero que fue reimpreso en el año 2010, si no mal recuerdo, y que explica también a Iturbide. Ahí explica los tratados de Córdoba, habla del plan de Iguala, habla de la consumación de independencia, habla de qué pasa después, de cómo derrotan a Iturbide, del imperio de Iturbide, de la caída de Iturbide. Si a alguien le interesa el papel de Iturbide, adelante, hay que estudiarlo, pero
pero leer sobre ello. Entonces yo les recomiendo ese texto, ¿no? Y bueno, hay mucho más, pero digamos que en términos generales esas serían mis recomendaciones. Ahora, desde los clásicos como Cosío Villegas hasta más contemporáneos, tenemos a muchos historiadores ahora aquí en la Universidad Veracruzana, en el Colegio de Michoacán, en Colegio de San Luis. Entonces, pues bueno, hay por ahí bastante como para ponerse a leer y quedarse en casa mucho tiempo disfrutando de todas estas interpretaciones polémicas de la historia. No, pues yo creo que aquí ya tú nos estás dando todo un repertorio para poder leer diferentes interpretaciones de la historia. Creo que definitivamente no podríamos terminar de leer estos libros pronto, ¿verdad? Pero bueno, ya nos escucharon. Quienes nos están escuchando, pues ya tienen varias opciones para poder hacer una lectura. Muchos de los que menciona el doctor Felipe pues están en la red, se pueden descargar de una manera gratuita. Hay algunos que pues lamentablemente no. Iturbide de México yo lo he buscado y no lo he encontrado en la red, no sé si por ahí pero no lo he encontrado. Sin embargo, bueno, hay algunas reseñas que se tienen de ese libro que se pueden leer. Y también yo les recomendaría, aunado a lo que nos menciona el doctor Felipe, el doctor Felipe junto con el doctor Manuel Galán hicieron una publicación, bueno, con varios colaboradores, aquí en Córdoba, que se llama Crónicas de Córdoba, y la verdad que hay artículos bastante interesantes. Entonces, si desean leer al doctor Felipe, búsquenlo en la red, ahí lo van a encontrar. Él ha escrito muchos artículos que ya no pudiéramos mencionar en este programa, pero tiene pues ya bastante construcción histórica acerca de todos estos temas, y es de verdad que muy agradable leerlo, porque leer esa visión crítica pues nos genera mayor interés para poder enriquecer nuestros conocimientos. Vamos a escuchar la última cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres. Psicosalud informa. La historia contribuye a que conozcamos el pasado, entendamos el presente y proyectemos el futuro. Estudiar historia despierta y cultiva nuestra curiosidad y nos ayuda a entender mejor los acontecimientos históricos de los procesos sociales. Además, enriquece nuestros conocimientos y nos brinda herramientas importantes para emprender acciones en pro del bienestar social. Psicosalud te invita a sumergirte en el maravilloso mundo de la historia, consultando fuentes que contengan una versión crítica y desmitificadora de la historia. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa y quiero agradecer infinitamente al doctor Felipe que haya participado. De verdad que quisiera que este programa durara más tiempo para seguir escuchándole. Definitivamente siempre aprendo de él. Tuve la fortuna de tenerlo también como maestro en la maestría, que también me especialicé en historia. Y bueno, realmente es bastante grato poderlo escuchar. Aquí en Córdoba él ha realizado diferentes eventos donde él pues puede ser escuchado por todos los cordobeses y las personas que se acercan de otros lugares para escuchar esos discursos tan interesantes y enriquecidos que él brinda. Muchas gracias, Felipe, por haber estado con nosotros. No sé si quisieras agregar algo más a todo esto que ya has aportado. Gracias, Araceli. Pues bueno, muchas gracias también por tus comentarios. Y sí, ahí también están las Crónicas de Córdoba. Yo estuve en el Consejo de la Crónica entre el año 2015 y 2017 y publicamos 7 gacetas y además hicimos un libro de fotografías históricas que se llamó Córdoba en sus 400 años, algunas miradas y sus voces, y ahí estuvimos. Una experiencia muy bonita para mí, también de muchísimo aprendizaje. Después, bueno, ya no se retomó el Consejo de la Crónica. Ahora ignoro si siga o no, pero ojalá lo retomen. Yo ahora pues estoy trabajando otros temas también, particularmente pues estoy trabajando políticas indigenistas en diferentes regiones, Tabasco y Puebla particularmente es en lo que me he tratado de especializar y ahí vamos, ¿no? Y pues agradecerte, Araceli, agradecer a tu público, esperamos que nos puedan hacer preguntas o algo y estaremos atentos también si hay algunas inquietudes o recomendaciones o críticas. A mí me encanta la crítica y también me encanta la polémica, entonces me gusta pues me gusta crear polémica además, entonces pues creo que en este momento en Córdoba, frente a la idea que hay de reivindicar tan fuerte Iturbide, creo que aguas, hay que tener muchísimo cuidado, con eso me quisiera despedir. Hay como
como una obsesión de parte de un grupo de personas, un muy pequeñito grupo, pero muy importante económicamente hablando, que está como reivindicando y poniendo a Iturbide por todos lados. Me parece que no es necesario, me parece que si les gusta estudiar Iturbide, hay que estudiar. Si quieren discutir sobre ello, vamos a abrir espacios de discusión, vamos a debatir, pero no creo que sea necesario estar pintando y poniéndolo en todos lados, ¿no? Como que no es necesario, porque esas versiones de la historia pueden ser un tanto peligrosas, ya lo comentábamos, ¿no? Entonces, con eso cierro, con esta reflexión, y siempre agradecerte. También para mí es un gran gusto poder participar contigo y en tu programa. Felicidades también por este programa. Veo que camina bastante bien, que tiene un gran público, y pues un saludo cordial y afectuoso a todos quienes nos están escuchando. Gracias. Pues muchas gracias también por tus comentarios, y claro que si nos llegan algunas preguntas por ahí, pues ya te las pasaremos para que las puedas responder, y a través de mí se podrá compartir la información. Pues muchas gracias también al público que hoy nos escuchó. Si desean escuchar nuevamente el programa, pueden entrar a la página de Sinergia Inteligente, www.sinergiainteligente.com, y ellos tienen los podcasts donde se puede escuchar la repetición del programa. Llámenos, en Psicosalud siempre habrá alguien para atenderle. Recuerde que se puede comunicar con el doctor César Manuel Torres Arias, quien es psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 22 24 23 0029, y él lo puede canalizar a Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, que es psicóloga clínica, a Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, quien es psicoterapeuta infantil, a Psicosalud Hidalgo con la maestra Anayan Cisneros, quien es psicogerontóloga humanista, a Psicosalud Cuernavaca con la maestra Carla Aide Córdoba Alvarado, quien es nutrióloga, o a Psicosalud Córdoba con una servidora, que soy doctora en educación. Nos vamos a dejar escuchando una canción titulada México lindo y querido. Como ya estuvimos escuchando, pues tenemos que sentirnos, a final de cuentas, de todo lo que ha ocurrido en México, sentirnos orgullosos de nuestra nación, que ha tenido una gran lucha para tener una construcción como la que ahora tiene, y que sabemos que hay muchas áreas de oportunidad, que todavía hay mucho que cambiar, pero bueno, quise seleccionar esta canción para que ustedes tengan un momento grato. Es una canción tradicional mexicana escrita por el moreliano Chucho Monje y hecha famosa precisamente por Jorge Negrete, con quien lo vamos a escuchar. México lindo y querido es una canción muy conocida entre el mundo hispanohablante como canción representativa de México. Simboliza orgullo patriota y de nostalgia por la tierra natal. Incluso en 1953, cuando Jorge Negrete falleció en Los Ángeles, California, su cuerpo fue traído a México y esta canción fue tocada y cantada en su funeral. Disfrútenla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Felipe. Hasta luego. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra,
al pie de los mangueñales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Sinergia Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.